Una pobre negra humilla a una renombrada cirujana y el viejo solitario queda impactado. Emilia López, una de las cirujanas más respetadas del Hospital San Martín, se encontraba a punto de iniciar una cirugía de emergencia. La sala estaba fría, pero el sudor corría por su frente. Las luces brillantes, los objetos metálicos y los murmullos tensos de su equipo creaban una atmósfera densa, pesada. Se respiraba un aire de nerviosismo que apretaba el pecho. De repente, la puerta se abre de golpe y entra Ramón, su exesposo. Sus ojos oscuros y la sonrisa confiada provocaron un revuelo dentro de ella, un torbellino de recuerdos que la golpeó como un puño. ¿Qué hacía él aquí? Emilia, necesito hablar contigo, dijo él, su voz sonando casi imperativa. Y mientras ella lo miraba, revivió las traiciones que aún la atormentaban. El tiempo había pasado, pero el dolor seguía fresco, como una herida mal cerrada. Justo en medio de esta tormenta emocional, su hermana Sara entró en la sala, pálida y temblorosa, con una herida grave en el brazo. Emilia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El caos se desató. Sin poder concentrarse en los gritos de alarma, miró a su hermana, la mujer que siempre había estado a su lado. Enfrentarse a la vida o la muerte había sido su día a día. Pero eso la golpeó con una fuerza inesperada. ¡Sara!, gritó Emilia mientras corría hacia ella, olvidando por un momento a Ramón. En el fondo de su mente, los ecos de la familia López comenzaban a retumbar. El padre de Ramón, un viejo solitario, que había hecho millones en el negocio farmacéutico, llegó rápidamente al hospital, su presencia radiando ambición. Su mirada gélida parecía evaluar no solo la condición de Sara, sino también la viabilidad de la relación entre las dos familias. Estas interacciones estaban entrelazadas por secretos tan oscuros que amenazaban con desmoronar las vidas que habían construido. Ramón se acercaba. Su tono insinuante solo avivaba los recuerdos de su traición, y el peso de una decisión monumental caía sobre sus hombros. En medio de la sala, Javier, su colega y amigo, la miraba con preocupación. ¿Todo bien, Emilia? Su voz suave rompió un momento de su tormenta interna. Las preguntas de Javier la llevaron a reflexionar sobre lo que realmente quería. Justo cuando se sentía lista para actuar, un pitido del teléfono cortó el silencio de la sala. Un mensaje de texto. ¿Estás lista para descubrir la verdad sobre nosotros? Era todo lo que decía. Las palabras nosquearon su corazón, y de repente el miedo se apoderó de ella. La vida de su hermana estaba en juego, pero también lo estaba su historia personal. Los retazos de su pasado comenzaron a entrelazarse con su presente de una manera horripilante. Las miradas de los demás en la sala, los murmullos, el silencio pesado, todo se volvió parte de un caos palpable. ¿Podría realmente romper el ciclo de historias de dolor que habían definido a su familia desde antes de que ella naciera? Mientras lo pensaba, la angustia se intensificaba. La idea de perder a Sara, de enfrentar una tragedia más, la llenó de un terror profundo. Emilia respiró hondo, sin saber si estaba lista para enfrentar no solo su papel como cirujana, sino también las sombras de su propia vida. El mundo seguía girando a su alrededor, pero ella se sentía atrapada entre dos realidades, y el futuro parecía incierto, lleno de preguntas inquietantes. ¿Podría reconciliar su pasado con un futuro que aún parecía distante? Ciertamente había mucho más en juego de lo que se había imaginado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante,
Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Emilia respiró hondo, sintiendo cómo el aire se apretaba en sus pulmones. La urgencia palpitaba en la sala. ¡Sara! Era un rugido en su pecho, lleno de terror. Pero ahora no había tiempo. Tenía que concentrarse. «Técnico, necesitamos el bisturí y la solución salina», ordenó, mientras sus manos temblorosas se movían mecánicamente hacia los instrumentos. Pero algo más golpeaba en su mente. La presencia casi helada de Ramón le rasguñaba la conciencia. Justo cuando su hermana fue llevada a la mesa de operaciones, una explosión de gritos resonó en el pasillo. Emilia, en el fragor de la batalla médica, se sobresaltó. ¿Qué estaba pasando? Los murmullos se intensificaron. Las voces se mezclaban en un mar de ansiedad y miedo. El viejo solitario había cruzado la puerta, arrastrando un aire de caos. «¡Ramón!», gritó Emilia. «¿Qué haces aquí?». Pero él no respondía, solo la miraba, su mirada intensa. Algo cambió, el silencio se volvió electrizante. Con un movimiento rápido, Ramón se giró hacia la puerta. Todo sucedió en un instante. Un estruendo, como un disparo en medio del hospital. El caos estalló. Gente correteando, médicos asomándose. La luz que se filtraba entre las cortinas se volvió tenue, distorsionada. Emilia sintió un nudo en la garganta mientras sus piernas se movían casi por instinto. En un rincón, el viejo solitario yacía en el suelo, una expresión de horror en su rostro. «¡No!», gritó Emilia. Corrió hacia él, pero el pálido de su piel y la sangre que comenzaba a empapar el suelo la paralizaron. El mundo giraba. De repente, un grito desgarrador. Era Sara. Emilia se dio la vuelta y vio a su hermana, la mano aferrada a su brazo herido. Todo se volvió un borroso cúmulo de sentimientos aplastantes. La desesperación, los recuerdos de su infancia juntas, la risa en las noches de verano. Pero lo que sucedió después fue aún más devastador. Ramón, en un segundo, se acercó al viejo solitario. Un brillo oscuro en su mano. Una pistola. Emilia no podía creerlo. «No puede ser», pensó. «No él». «Ramón, no», gritó, su voz rasgada por la desesperación, pero el tiempo estaba en cámara lenta. Todo se sentía distante. Entonces, como un relámpago, el viejo solitario lo miró, y sus palabras fueron un cuchillo afilado. «El legado que me prometiste, no puedo dejar que se destruya». Todo se rompió. Emilia, con su hermana gritando, con el caos desatado a su alrededor, entendió. Todo lo que había creído saber se disipaba como niebla. Ramón, su ex esposo, había estado más ligado a su familia de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué legado? ¿Qué secretos? Retumbaba una y otra vez en su cabeza. Las luces comenzaron a parpadear, y en esos instantes el pánico fue asfixiante. Las enfermeras gritaban instrucciones. Los doctores se movían rápido, pero Emilia estaba atrapada en un mar de confusión. La verdad se deshilachaba. La traición de Ramón, la sangre en el suelo, su hermana en peligro. Todo mientras se daba cuenta de que quizás el verdadero enemigo no estaba fuera,
sino en el corazón de su propia familia. ¡Sara! Su voz salió en un susurro. Aún no podía comprender, pero el reloj seguía marcando y el tiempo se estaba acabando. El futuro que pensaba conocer se desvanecía. ¿Podría realmente sobrevivir a la verdad que había sido enterrada en mentiras por tanto tiempo? Todo estaba en juego. En un instante el caos se convirtió en su vida. ¿Quién saldría de esta sala sin llevar una herida permanente en el alma? El sudor le corría por la frente a Emilia mientras intentaba asimilar lo imposible. El viejo solitario caído, los gritos de su hermana y el caos estruendoso a su alrededor se mezclaban en una tormenta de emociones que la aplastaba. Sus manos temblaban y el bisturí que sostenía parecía un objeto ajeno, un fragmento de un mundo que ya no existía. La sala de operaciones se llenó de voces, pero de repente un grito desgarrador cortó el aire. No era Sara, era un lamento que hizo eco a través de los pasillos. «No, por favor, detente». Emilia sintió que el corazón se le detenía. Miró a Ramón, cuyos ojos estaban fijos en su padre, la pistola brillando como un oscuro secreto entre ellos. ¿Qué demonios estaba pasando? La tensión era palpable y el caos aumentaba. Una enfermera corrió hacia la puerta, pero cuando el viejo solitario se movió ligeramente, el color blanco de su bata se tiñó de rojo y el suelo absorbió el brillo de su vida. Entonces, una figura apareció detrás de Ramón. Era Ana, la madre de Emilia. Nadie sabía que ella estaba en el hospital. Su expresión era de horror, y al ver la pistola, sus ojos se desbordaron de incredulidad. «¡Ramón, no!», gritó Ana. «Eres un monstruo». Emilia se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Por qué su madre estaba aquí? El pasado de su familia la perseguía, y ahora sabía que no solo se trataba de traición. Era un laberinto de engaños. Ana avanzó un paso, descubriendo en su mirada que conocía más de lo que había revelado. «Todo esto fue por ti, tú lo provocaste», gritó Ramón, en un arrebato de furia. La atmósfera se volvió espesa y cargada de tensión. Emilia se detuvo, su mente gritando buscando respuestas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Yo no quería que llegara esto, pero necesitaba proteger nuestra herencia, todo lo que construimos, todo lo que éramos». Las palabras de Ramón fueron como un disparo, un eco de profecías que jamás imaginó. Ana soltó un suspiro entrecortado y le lanzó una mirada fulminante. «Lo hiciste por el dinero, Ramón. Siempre lo hiciste. No des todo esto como si fuera un cuento de hadas». Justo en el momento en que la tensión alcanzó su punto máximo, se escuchó un fuerte estallido. Emilia sintió una sacudida profunda, como si el suelo temblara. Las luces parpadeaban, creando una atmósfera de pesadilla. «¡Cúbranse!», gritó Javier, su amigo y colega, intentando guiar al resto del personal médico en medio del caos que se desataba. En un instante de confusión, la puerta se abrió violentamente y dos hombres enmascarados irrumpieron en la sala, uno de ellos llevando una enorme maleta. La situación se transformó instantáneamente. El aire se llenó de gritos y pánico. Los hombres exigían algo que era imposible de entender en medio del bullicio. Emilia sintió que el mundo se volvía un torbellino. Ramón se había vuelto hacia ella, su rostro nublado de desesperación y miedo. «Todo lo que hicimos nos ha conducido a esto», gritó él. Emilia notó algo extraño en su voz, un eco de desesperación, pero también traición. El caos se apoderó de la sala, y en un abrir y cerrar de ojos, la situación había cambiado. Mientras la seguridad entraba, disparos resonaron. El sonido fue un golpe ensordecedor. Emilia, congelada, miró a su hermana,
a su madre, a Ramón, preguntándose en silencio qué los había llevado a este punto. La verdad se hacía cada vez más oscura. Y ahora, en medio de balas y gritos, la respuesta se ocultaba entre las sombras de su familia. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos habían mantenido ocultos al precio de su integridad? La vida, una vez clara, ahora estaba trazada con líneas borrosas. El futuro era incierto, y Emilia se sintió perdida en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Sin poder creerlo, una revelación le cruzó por la mente. Si todo estaba basado en mentiras, ¿quiénes eran los verdaderos enemigos aquí? La sala se llenó de humo y confusión, y en medio de esa tormenta, el nudo de su existencia se hacía más estrecho. Todo se iba a desmoronar de un momento a otro, y Emilia estaba atrapada en el centro de la vorágine de su vida. El bullicio se volvió ensordecedor cuando el primer disparo resonó, como un trueno que desgarraba el aire. Emilia sintió que su corazón se detenía. El sonido cortante la hizo retroceder, los ecos de su mundo desmoronándose a su alrededor. Entonces todo estalló en caos. ¡Todos al suelo!, gritó Javier, pero su voz se ahogó en el ataque de gritos. La fragorosa entrada de los enmascarados había transformado la sala en una jaula de locura. La gente corría, se empujaban unos a otros y la desesperación llenó cada rincón. Emilia quedó paralizada, la mirada fija en Ramón. Se había convertido en un extraño, con la pistola aún en las manos, el rostro enrojecido por la furia. Su padre, el viejo solitario, yacía a unos pasos, cubriéndose, su expresión de dolor aún grabada en la mente de todos. «No, no», murmuró Emilia. Pensó en su hermana, a quien habían llevado de urgencia a la mesa de operaciones. Y ahora, ¿qué era todo esto? Un segundo disparo sonó más cerca, y el tiempo pareció detenerse. El tipo de un lado hizo una señal, y de pronto todo cambió de nuevo. El primer enmascarado, que se había mantenido detrás, dio un paso adelante, su voz resonando con una calma inquietante. «Escúchenme», ordenó, y la multitud quedó en silencio, atrapada en un instante de incredulidad. «No vinimos a pelear con ustedes, solo queremos una cosa: el legado de la familia López». Emilia sintió que le caía un balde de agua fría. ¿El legado? La palabra sonó como un eco aterrador. ¿Qué legado? La confusión se adueñó de la sala. Un murmuro colectivo de incredulidad cruzó entre los presentes. El enmascarado sonrió, y en ese gesto Emma percibió una verdad cruda. Ese legado, continuó él, es más tangible de lo que piensan. Ustedes no son más que piezas en un juego. Y en un giro inesperado, el segundo enmascarado lanzó un objeto a la mesa de operaciones. Fue un destello plateado, un archivo. Emilia dio un paso hacia adelante, su curiosidad superando su miedo. ¡Eas!, gritó incapaz de contenerse, con manos temblorosas, gritando desde el pánico. Javier fue el primero en abrirlo. Sus ojos se agrandaron, y lo que encontró hizo que el color abandonara su rostro. «Son contratos», murmuró él, voz entrecortada. «Son antiguos, dejados por el abuelo». Ramón miró a Emilia, su rostro una mezcla de horror y resignación. Fue entonces cuando el viejo solitario, en un último suspiro de vida entre el charco de sangre, pronunció unas palabras que dejó a todos helados. «El legado no es solo dinero. Es el secreto de nuestra familia. Ese secreto que nos ha perseguido durante generaciones y ahora se les escapa de las manos». La revelación golpeó como un golpe de martillo. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué secreto? Su mente giraba, buscando respuestas que huían de su comprensión.
El ruido del caos a su alrededor se desvaneció, y lo único que podía escuchar era el murmullo profundo de sus pensamientos y ese terrible legado, resonando en su mente. Mientras todo esto sucedía, un grito volvió a rasgar el aire. A su hermana, desde la sala de operaciones, un grito desgarrador que atravesó cualquier distracción. Emilia se dio la vuelta, horrorizada, buscando la fuente de esa inyección de terror. «Emilia». La voz de Sara sonó, entre el dolor y el pánico, y en ese momento, algo irracional emergió en Emilia. La realidad parecía fraccionarse entre el legado y su familia. La lealtad y la traición se entrelazaron. El tiempo se detuvo un momento más, incluso más que antes. Emilia se enfrentó a la verdad desgarradora. El legado de su familia estaba basado en secretos, algunos de los cuales estaban a punto de salir a la luz. La confusión reinaba y la pregunta estaba en el aire. ¿Qué haría Emilia con eso? Con un giro del destino, el caos la alcanzó nuevamente. Este era solo el comienzo. La vida que conocía estaba a punto de transformarse por completo. Y cuando todo se desmoronó, ¿quién quedaría de pie? El bullicio se detuvo como si el aire se hubiera espeso de repente. La sala era un hervidero de rostros aterrorizados, ojos desorbitados, y Emilia sentía como el pánico se entrelazaba con la urgencia de salvar a su hermana. El grito de Sara retumbó en su mente, como un eco que se negaba a apagarse. «¡Sara!», gritó de nuevo, el temor desgarrando su voz. Pero la figura enmascarada no se detuvo. Con un movimiento firme, el primer hombre avanzó hacia el archivo tirado en la mesa. Unos segundos pasaron lentamente, mientras el silencio se hacía pesado, como si todos contuvieran el aliento, tratando de entender qué estaba pasando. ¡Qué legado! Su mente corría a 1000 por hora. La familia, los secretos, todo junto en un enigma que apenas comenzaba a desnudarse ante sus ojos. Pero todo se desmoronó cuando el segundo enmascarado, el que parecía al mando, se giró y con una voz grave y clara dijo: «El legado de la familia López no es lo que todos piensan». Y entonces, en un giro inesperado, dejó caer la bomba. Su padre, el viejo solitario, no murió por un accidente. Fue un asesinato orquestado por alguien que forma parte de esta sala. Emilia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La verdad cayó sobre ella como un rayo, desnudando sus creencias más profundas. Murmullos comenzaron a surgir entre los presentes, rostros pálidos, miradas de incredulidad, incluso traición. Tú lo mataste», susurró Ana, la madre de Emilia, con los ojos abiertos como platos. Todos se giraron, sus miradas buscaban un culpable. «Yo no», protestó Ramón, dando un paso atrás, la pistola temblando en su mano. «Yo no hice nada». El enmascarado sonrió. Era una sonrisa aterradora, llena de conocimiento. Los contratos que abrieron no son solo documentos, son pruebas. Pruebas de que tu familia ha estado construyendo una red de sombras durante años. Los murmullos aumentaron, como un mar de caos a su alrededor. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada secreto que había guardado su familia estaba a punto de salir a la luz. Y lo que era peor, su padre, ese hombre del que había creído conocer todo, era parte de un juego mortal. «No, esto no puede ser verdad», exclamó, mirando a su madre, buscando respuestas en sus ojos. Pero Ana solo podía mirar al suelo, ocultando un secreto que había vivido con ella en silencio.
Y entonces, justo cuando pensó que el horror no podía aumentar, uno de los enmascarados se llevó la mano al bolsillo y arrojó una fotografía al suelo. Fue un momento eterno. La imagen se deslizaba hacia ella. Emilia se agachó, temblando, y la recogió. Lo que vio la dejó en shock. Una imagen de su padre, sonriendo, rodeado de un grupo de hombres que claramente no eran buenos. Unos rostros conocidos, entre ellos el rostro de Ramón, conocidos como miembros de una mafia local. Su padre parecía estar en el centro de todo. ¡No!, gritó. El universo entero se derrumbó. Ramón siempre fue así de oscuro. Temblando, miró a su exesposo, a su madre, al primero de los enmascarados, con los ojos como platos. Su vida, construida sobre lo que creía ser amor y familia, ahora era un engaño monumental. Los gritos de Sara regresaron a su mente. Esos ecos de dolor que la instaban a actuar, a romper con la mentira. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó Javier, incapaz de contenerse más. La confusión era palpable. Ustedes han estado en el camino equivocado, dijo el enmascarado. Y quieren saber por qué, ¿verdad? Pues porque al final, nada de lo que su familia ha tocado ha sido real. Simplemente son marionetas en una trama que los supera a todos. El pánico comenzaba a hacer mella en el ambiente. Emilia respiraba con dificultad, enfrentándose a una conexión abismal entre su pasado y su presente. ¿Qué demonios era ese legado? ¿Y a qué precio? La confusión reinaba, pero una certeza se fue formando en su corazón. Todo lo que había creído sobre la lealtad y el amor estaba a punto de ser desnudado. El verdadero enemigo no estaba fuera. Era su propia sangre. Se vio obligada a enfrentar no solo a los enmascarados que estaban ahí, sino a la verdad absoluta de su existencia. La pregunta ahora era, ¿quién podría escapar ileso de toda esta tormenta? El caos se intensificó en la sala. Los gritos se mezclaban con el eco de las balas, y cada segundo se sintió como un mundo en colapso. Emilia, con la fotografía aún temblando entre sus manos, sintió que sus latidos se aceleraban, como si quisiera escapar de este horror. De repente, las luces temblaron de nuevo, y un estruendo resonó a un costado. Era un sonido desgarrador. Emilia giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo algo se caía de la mesa de operaciones. La máquina que monitorizaba la salud de su hermana parpadeó frenéticamente antes de apagarse. ¡Sara!, gritó, y el mundo pareció volverse oscuro por un instante. Miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero Ana solo se cubría la boca con una mano, los ojos llenos de miedo. El enmascarado sonrió, disfrutando del descontrol. La tensión en el aire era como una cuerda tensa a punto de romperse. Emilia se sentía atrapada entre la incredulidad y el pánico, la vida de su hermana colgando de un hilo. ¿Qué iba a hacer? Sin previo aviso, el tipo más alto entre los enmascarados hizo una señal y dos hombres más entraron arrastrando algo. Un tercer enmascarado, más robusto, se adelantó, sosteniendo un dispositivo extraño. Emilia no entendía, pero su instinto le decía que no era nada bueno. Cuando lo encendió, la pantalla mostró imágenes de distintas áreas. Algunas eran reconocibles: la sala de emergencias, las habitaciones del hospital. «Esto es un juego que solo acaba de comenzar», dijo el enmascarado. Y el aire se volvió helado. La mayoría de ellos no entendía lo que estaba pasando, pero Emilia sentía que tenía que actuar.
En medio de la tensión, de repente, la figura de Ramón dio un paso adelante. Su rostro había cambiado. Ya no parecía atormentado. Había algo en sus ojos, una chispa de determinación que lo hizo lucir casi resentido. ¡Basta!, gritó, mirando al enmascarado como si de repente se hubiera acordado de algo crucial. No tienen que llegar a esto. Su legado está seguro. Todo se paralizó. ¿Qué estaba diciendo? Los murmullos cesaron. El silencio se volvió incómodo. Una pausa tensa que cargaba de expectativa el ambiente. ¿Qué legado?, preguntó Emilia, sintiendo que cada palabra pronunciada era un paso más hacia el abismo. Pero Ramón solo sonrió, y ese no era el rostro que ella conocía. Era como si él hubiera estado esperando el momento correcto para hacerse escuchar. «Fue idea mía». «Sé de qué están hablando», dijo con una calma que le causó escalofríos a Emilia. A nadie le gustaba lo que estaban viviendo, pero la verdad se desnudaba lentamente, revelando un lado oscuro de Ramón que ella nunca había conocido. El enmascarado soltó una risa fría. «¿Y qué hemos de hacer con este descubrimiento?», preguntó, acercándose a Ramón. Fue entonces cuando Emilia dio un paso hacia adelante, el corazón latiéndole con fuerza. La realidad de su familia, construida sobre mentiras, surgía frente a ella. Se dio cuenta de que en todo este caos había algo más, un secreto que se deslizaba entre ellos. Todo lo que creía saber sobre su vida y su relación se desmoronaba. El segundo enmascarado, observando la interacción, lanzó una mirada cómplice hacia Ramón, como si estuvieran en la misma sintonía. Sus corazones se disparaban. Era un momento en que todo lo que conocían sobre el amor y la lealtad se desajustaba. Y justo ahí, cuando parecía que la verdad se iba a revelar, un estruendo resonó de la entrada. La puerta se abrió con violencia. Entra un nuevo personaje. Una mujer. No era cualquiera. Era Valentina, la mejor amiga de Emilia. Lo último que esperaba ver. Llevaba un chaleco de seguridad, y la determinación en su mirada brillaba con intensidad. «¡Emilia! ¡Atrás!», gritó, mientras avanzaba atropelladamente. Valentina no venía sola. Traía consigo una pequeña caja negra, y cuando se acercó a los enmascarados, se detuvo, apuntando con ella. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto es un detonador», anunció Valentina en voz baja, «y está conectado a todo. Si los tocas, todo volará por los aires». El revuelo que causó su declaración fue instantáneo. Emilia quería gritar. La revelación de Valentina la dejó sin palabras. De repente, todos miraron hacia ella. El caos se congeló en un instante, y Emilia recordó a su hermana. La urgencia se apoderó de su ser. «Deja eso, Valentina. No vale la pena», gritó, pero no estaba segura de si se refería a la caja o a todo el desastre que los rodeaba. Los enmascarados se miraron, confundidos y temerosos, ante esta nueva intervención. Ramón ahora lucía entre vacío y feroz, como si un relámpago de lealtad lo atravesara. La atmósfera se volvió electrizante. El poder se desplazaba, con cada uno de ellos luchando por tomar el control. Todo se estaba desmoronando. Emilia sabía que alguna verdad monumental estaba a punto de salir a la superficie. ¿Cómo podrían escapar de esto? Las miradas perdidas en ese instante de tensión contenida fueron solo el preludio de lo que vendría. El futuro se desdibujaba, y Emilia se sintió como una marioneta en un juego cruel, sin saber quién la movía. Mientras Valentina sostenía la caja como una bendición o una maldición, la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién realmente estaba al mando de este dramático juego? El legado no solo iba a cambiar vidas, iba a cambiar el mundo de todos ellos. Valentina, con la caja del detonador bien aferrada,
observó al enmascarado como si fuera una tormenta a punto de estallar. Emilia sintió que su corazón se detendría. Entre todo el caos, Valentina era un rayo de luz, pero también una chispa de incertidumbre. «¿Qué vas a hacer, Valentina?», preguntó Emilia, la voz tensa, cada palabra como un sutil eco que rebotaba en la sala. «No puedes arriesgarte». El enmascarado, sin embargo, sacó a relucir una sonrisa arrogante. «¿Realmente crees que eso va a detenernos?». La confianza en su mirada era inquietante. Miró a los demás, como si midiera su próximo movimiento. «¡No te acerques!», exclamó Ramón, y la pistola temblaba en su mano. Pero había una determinación en su expresión que Emilia nunca había visto antes. Valentina mantuvo la mano firmemente en el detonador, el sudor corriendo por su frente. La tensión era palpable, un manto pesado que ahogaba a todos en la sala. Pero de repente algo sucedió. En medio del estruendo de la confusión, un grito desgarrador surgió del fondo. Emilia se giró y vio a Sara, su hermana, que aparecía entre las sombras, cubierta de sangre, la mirada en blanco, como si estuviera atrapada en una pesadilla. «¡Sara!», gritó, pero la palabra quedó atrapada en su garganta. Algo en el comportamiento de Sara parecía extraño. «¡No!», se apresuró a decir Valentina, un escalofrío recorriéndole la espalda. La mujer que había sido una heroína ahora parecía estar en el centro de algo oscuro. Los enmascarados intercambiaron miradas, sorprendidos. Sara, tambaleándose, extendió su brazo hacia el grupo, lo que le dio un aire fantasmagórico. «¿Qué has hecho?», preguntó Emilia, observando cómo su hermana parecía estar en trance, fluyendo entre la vida y la muerte, pero aún aferrándose a algo. Y entonces la verdad se desnudó con brutalidad. La mano de Sara se elevó lentamente. No hacia ellos, sino hacia Valentina, el detonador en su mano. «¡No, Sara, no!», se debatió Emilia con desesperación. La hermana, con su herida expuesta, la sangre fluyendo, parecía haber cerrado la conexión con la realidad. Su voz resonó como un eco distante y distorsionado. «El legado no debe ser descubierto. Nadie debería saberlo». Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Emilia. El tiempo se detuvo. Valentina, horrorizada, retrocedió. «¿Qué estás diciendo, Sara? Despierta». Pero el caos ya había invadido la sala. La única conexión permanecía en esa red llena de oscuridad que su familia había tejido. La presión era intensa. Los enmascarados comenzaron a moverse, pero Ramón dio un paso al frente, apuntando a su hermana con un miedo palpable. «No, eres mi familia», mientras su voz estallaba en un grito feroz que retumbó en las paredes del hospital. Sara, aún mirando a Valentina, replicó: «Debo proteger el legado». En ese instante, todos comprendieron la historia familiar que había estado oculta. El legado que siempre había sido un secreto, no solo lo era para ellos, había sido un veneno letal para todos. Las luces comenzaron a parpadear y la visión de Sara oscureció, retirándose del centro. Todo se quebró cuando el grito resonó de nuevo. Ella había apretado el detonador. Pero lo que nadie esperaba fue que no solo el hospital se iluminara, sino un fuego purificador comenzaba. ¿Era eso una explosión? En un instante la sala se volvió un caos de luz y sombras. El aire se llenó de humo. Hubo un ruido ensordecedor. Y la verdad de la familia López, esa herencia oscura, quedó expuesta ante todos, mientras el pasado del cual tanto se habían esforzado en escapar atentaba no solo a sus vidas, sino a todo lo que conocían. Emilia se sintió tragar por la oscuridad. El terror la invadió. Mientras la atmósfera cambiaba drásticamente, la pregunta retumbaba en un eco aterrador.
¿Qué verdad escondida estaba a punto de revelarse en medio de lo que parecía ser el final de todo? ¿Quiénes realmente eran los villanos? ¿Y quiénes los héroes en esta tragedia familiar? Todo estaba por definirse. El caos se disparó en la sala y el humo se arremolinó como un espectro que envolvía a todos. Emilia se tapó la boca, tratando de inhalar aire fresco, pero solo sentía el peso del pánico. El grito desgarrador de su hermana resonaba en su mente, presionando su corazón como un puño cerrado. Todo parecía un laberinto oscuro, y las luces parpadeantes mezclaban la realidad con una pesadilla. De repente, el enmascarado, que había estado en el centro, dio un paso adelante, sus ojos brillando con malicia. «Es un juego de traición y están todos atrapados», anunció con voz autoritaria. Su sonrisa era fría, y Emilia sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¡Basta!», gritó Ramón, balbuceando entre miedo y desafío. La pistola que sostenía ahora parecía temblar en su mano. La atmósfera se llenó de electricidad, como si la sala estuviera a punto de estallar. Entonces, como si todo estuviera en cámara lenta, un grito resonó desde el pasillo. «¡Sara!». Era la voz de un médico, y tras él, más personal del hospital entró corriendo. Pero el resplandor de la verdad golpeó a Emilia como un martillo. Lo que no había previsto fue la figura al frente, de la cual se habían olvidado. Ana, su madre, siempre a su lado, retrocedió en un instante, su rostro pálido y lleno de horror al ver a Sara. El mundo parecía moverse en círculos. La mirada de Ramón se giró hacia Ana. «¿Fuiste tú?». La acusación salió como una daga. La sala se paralizó, el aire se volvió espeso. Nadie respiraba, y la tensión era palpable. Cada parpadeo parecía acomodar el destino de todos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Valentina, aún aferrando el detonador, comenzó a temblar. Su rostro se tornó sombrío, y con una rapidez inquietante se volvió hacia Emilia. «No solo son secretos, son mentiras. Sara no es quien creías». Emilia sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el pánico. «Sara es...». Valentina tragó saliva, luchando por encontrar las palabras. Era como si un torrente de agua fría cayese sobre ella. «Es la hija de tu padre y de Ramón». Las palabras de Valentina retumbaron y giraron en la sala como un eco aterrador. Emilia quedó paralizada. Su mente se nubló. El suelo se movía bajo sus pies. «No», susurró, negando con la cabeza. «Eso no puede ser verdad». La sala se llenó de murmullos. Miradas se cruzaban, incredulidad pura se leía en los rostros. La revelación se extendió como fuego, quemando los corazones de todos. Sara, en un acto un tanto torpe, levantó la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Emi, de verdad», dijo, pero Emilia se sintió rota. El tiempo se detuvo de nuevo, separando el pasado y el presente. «No», gritó Ramón, su voz desgarrada. «No es lo que parece, te lo juro. El legado nos ha llevado a este lugar, y en ese instante, cuando creía que la verdad lo iba a arrasar todo, un disparo sonó, un silbido agudo que partió el aire. Todo el mundo se giró, impactos de balas resonando. Una sombra se deslizó por el umbral, mientras los enmascarados comenzaban a retirarse, dejando un caos aún mayor. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba. La batalla por la verdad, por la familia,
había comenzado. El legado que había amenazado sus vidas era más oscuro que lo que jamás imaginó. Mientras el humo se disipaba y el grito de la gente resonaba en sus oídos, Emilia comprendió que su realidad había cambiado para siempre. Todo lo que pensó que sabía cada vez se volvió más confuso. Y ahora, la pregunta que retumbaba en su mente era: ¿de quién podía realmente confiar? Emilia sintió que el aire se volvía denso con cada palabra que salía de la boca de Valentina. La imagen de su hermana, con los ojos vacíos y llenos de dolor, la atravesó como una espada. Sara, la hermana que había estado a su lado en cada caída, ahora era parte de esta oscura revelación. «¡No!», gritó. El grito resonó en la sala, y todos se volvieron hacia ella, las miradas llenas de incredulidad y terror. El enmascarado sonrió, disfrutando del caos que había creado. «¿Te sorprende, Emilia?», dijo, dando un paso adelante. «Esta familia ha construido una red de mentiras que ahora se desmorona». Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes por toda la habitación. Emilia tenía el corazón en la garganta, sintiendo cada latido como un eco de su desesperación. ¿Qué estaba pasando? Todo se estaba desintegrando, y no sabía si lo que escuchaba era verdad o una táctica más para manipulaciones. Pero en medio del tumulto, un grito febril comenzó a brotar de las profundidades de su ser. Un dolor desgarrador golpeó su pecho. Sara, la imagen de su hermana tambaleándose, rota por el horror de lo que había revelado, la arrancó de su confusión, aún peor que la herida en su brazo. Valentina retrocedió, las manos temblonas. «¡No sabes lo que estás diciendo!», exclamó, mirando a Emilia con terror. Pero Emilia no escuchaba. En su mente, los recuerdos de Sara, riendo, compartiendo secretos, se desvanecían en un mar de sombras. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, una serie de disparos resonaron. El mundo entero se detuvo. Las balas estallaron como un trueno que hizo eco en sus corazones. Todo se volvió un caos de gritos y cuerpos agitados, y la piel de Emilia se erizó. El enmascarado que había estado hablando se lanzó hacia un lado, y en medio del tumulto, Emilia pudo ver algo que la congeló. Una figura entre la niebla del caos, moviéndose rápido. Un rostro familiar que brillaba en la luz del hospital. Era Lucas, su hermano menor, quien había estado desaparecido por meses y ahora estaba aquí, empapado en sudor, con una mirada de furia y desesperación. «¡No! ¡No!», gritó. «Estás rodeada, Emilia». Esa conexión era como un balde de agua fría que la despertó. ¿Qué hacía Lucas aquí? ¿Por qué estaba envuelto en esto? Sara también giró la cabeza. El horror en sus ojos se tornó en reconocimiento. Pero no por Emilia. Era Lucas. La confusión la atrapó. ¿Qué secretos guardaba él? ¿Por qué nunca le contó a nadie que estaba involucrado? ¡Lucas! La voz de Emilia temblaba, aturdida por tantos giros inesperados. La sala se había convertido en un campo de batalla de revelaciones y disparos, y la angustia la dejó sin aliento. De repente, otro estruendo resonó, un disparo en el aire, y Emilia vio a Ramón caer de rodillas, gritando. La pistola que sostenía en su mano se deslizó al suelo. ¿Qué estaba sucediendo? Todo giraba, y una ola de confusión la abrumó por completo. Entonces, mientras todos miraban, en un giro inesperado, Lucas levantó sus manos en un gesto de rendición, aunque su rostro estaba en llamas de furia. «¡Yo lo haré! ¡No podrán tenerlo!», gritó, y con un movimiento repentino se arrojó contra el enmascarado más cercanamente,
llevándolos a ambos al suelo en una explosión de cuerpos. De la nada, el detonador salió volando de las manos de Valentina, y en un instante de pura locura, todos se congelaron. La sala se llenó de un silencio sepulcral. ¡Oh! Gritó Emilia, corriendo hacia donde valientemente Lucas se enfrentaba al enmascarado. Pero el tiempo se detuvo. El detonador se desgajó en 1000 pedazos al caer, y un hilo de pánico recorrió la habitación. La verdad era abrumadora y aguda. Los secretos, las mentiras, todo se entrelazaba. Emilia se dio cuenta justo en ese instante que la batalla ya no era solo por su vida, sino por el alma misma de su familia. ¿Quién cesaría esta locura? Todo se volvió un torbellino de energía, y la atmósfera estaba a punto de estallar. Tragó saliva, sintiendo una opresión en su pecho. ¿Y si todo lo que había creído sobre su familia se basaba en engaños? Cada relación, cada abrazo, chaque promesa, ahora parecían fragmentos de mentiras. Lucas había regresado solo para arrastrarles al infierno. La angustia reinaba mientras la sala se llenaba de sirenas, y la realidad se volvía un caleidoscopio quebrado. Emilia estaba atrapada en medio de una tormenta de devoción, traición y secretos. En ese hemiciclo, la verdad no solo cambia vidas, sino que podría terminar destruyéndolas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era Lucas el héroe o el enemigo? ¿Podría salvar a su hermana y a sí misma de lo que estaba a punto de desatarse? ¿Y qué sucedería con el legado? El final todavía quedaba por escribirse, y el misterio se cernía sobre todos ellos, oscuro y amenazante. Emilia sintió cómo el aire se cortaba, como si el tiempo se detuviera en ese instante. La sala estaba plagada de gritos y caos, pero su mente solo tenía lugar para la figura de Sara, desvaneciéndose entre los escombros de la verdad. La idea de que su hermana pudiera ser parte de esta tormenta de engaños era insoportable. ¡No!, gritó, avanzando hacia ella. Pero mientras se dirigía en esa dirección, el enmascarado que había estado dominando la escena se movió con una agilidad sorprendente, colocando su cuerpo entre Emilia y Sara. La tensión era palpable. El aire se tornaba espeso. No creo que quieras hacer eso, Emilia. Sería una pena que algo le ocurriera a tu querida hermana, dijo el enmascarado, con una sonrisa burlona. Su voz era un veneno corrosivo que se filtraba en sus oídos. La furia de Emilia ardía dentro de ella, una llamarada de deseo por salvar a su hermana y desmantelar el caos. No podía permitir que esa relación rota entre ellos se quedara así. Acto seguido, se giró hacia Ramón y Lucas. Sus miradas se entrelazaron, buscando una chispa de resolución. «¡Necesitamos unirnos! ¡Ahora!», gritó Emilia, sintiendo que las palabras salían de su boca como un salvavidas en medio de un mar de confusión. Ramón asintió. La desesperación en su mirada reflejaba su propia batalla interna. Por otro lado, Valentina mantenía la caja del detonador firme, la mirada fija en los enmascarados, lista para actuar. «Si lo que está en juego es la vida de Sara, no podemos retroceder», exclamó la madre de Emilia, Ana, rompiendo en lágrimas. La desolación en su rostro era abrumadora. Las miradas se cruzaron. La conexión creció. Fue un instante de claridad. El pánico quedó atrás y se dieron cuenta de que tenían una oportunidad. Juntos podían enfrentar este legado que tanto daño había causado. Mientras el enmascarado se agitaba, creyendo que tenía el control, Lucas dio un paso adelante. «No puedes llevarnos a todos por el camino equivocado», gritó, desafiando su autoridad. El enmascarado, sorprendido por la audacia de Lucas, retrocedió
Un paso. Allí se acentuó la valentía de Emilia. Con un movimiento muy decidido, dio un paso al frente. La adrenalina recorría su cuerpo. ¡Ahora!, gritó Emilia. En un frenesí de acción, todos se lanzaron simultáneamente. El sonido de un tiro resonó, pero no fue el estruendo que todos temían. Fue el enmascarado, quien por un momento perdió el equilibrio. La confusión había sembrado el camino hacia su derrota. La habitación se inundó de luces intermitentes. Las sirenas ya estaban sonando afuera y la llegada de la policía era inminente. «¡Valentina, ahora!», gritó Emilia, y su amiga, con valor desbordante, se lanzó hacia el enmascarado, atrapándolo junto con Ramón. El caos se transformó en un desfile de valentía. El miedo dio paso a la unión. La policía irrumpió en la sala en ese momento crucial y los enmascarados se dieron cuenta de que estaban atrapados. Mientras los oficiales aseguraban la sala, Emilia lanzó una mirada hacia su hermana. Ella estaba en pie, llena de brasas de dolor, pero ahora la esperanza comenzaba a florecer entre las sombras. «Éramos una familia unida», susurró Emilia, y aunque las heridas iban a dejar cicatrices, sabían que había un camino para empezar de nuevo. El desenlace estaba cerca. El legado que había atormentado a la familia López estaba a punto de ser desnudado. La verdad saldría a la luz, y finalmente tendrían la oportunidad de reconstruir. Con un respiro profundo, Emilia supo que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaban juntos, y eso significaba todo. Y así, al abrir la puerta hacia un nuevo capítulo de sus vidas, Emilia sintió que el futuro era incierto, pero lleno de posibilidades. Y en la distancia, el eco de la esperanza resonaba como un susurro. ¿Y tú, estás listo para acompañar a Emilia en su próximo capítulo? No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. También aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer correr la voz. Comenta tu reacción y teorías sobre el final. Tu opinión importa. Y no lo olvides, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. Es tu momento de mostrar apoyo.